Bienvenidos a la clase de hoy, cómo hacer un discurso convincente y persuasivo. Quédense de principio a fin en esta clase porque aprenderemos cómo elaborar un discurso, cuáles son las partes más importantes del mismo, pero algo fundamental que aprenderemos es cómo hacer para que ese discurso sea convincente y también sea persuasivo. Así que bienvenidos a esta clase. Quédense de principio a fin. Este es el Seminario Bíblico Global, en el cual nos enfocamos en comunicación y teología ministerial. La clase de hoy es exclusivamente basada en el tema de comunicación y a todos los comunicadores nos compete aprender y nos compete dominar esta parte. ¿Cómo hacer un discurso que sea convincente y que sea persuasivo? Bienvenidos todos. Comenzamos. A todos los que nos dedicamos a hablar en público, en más de alguna ocasión nos hemos puesto a pensar cómo elaboro el discurso para mi público de hoy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo elaborar de una manera que sea convincente, que pueda convencer a las personas que me escuchen? Pero ¿cómo puedo hacer para que no solamente convenza a las personas, sino que también las persuada? Primero, veamos la diferencia que hay entre convencer y persuadir antes de entrar a lo demás de la clase. Entonces, vamos a este lado del pizarrón. Vamos a ver una diferencia entre convencer y persuadir. ¿Cuál será la diferencia? Convencer y persuadir. ¿Habrá alguna diferencia entre estas palabras? ¿Será que es lo mismo que alguien esté convencido a que alguien esté persuadido? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, en clases pasadas ya hemos visto la diferencia y se las digo acá por si ustedes no han tenido el gusto de ver las otras clases. De hecho, vayan a mi canal de YouTube y ahí pueden encontrar todas las clases del Seminario Bíblico Global. Y si ahora estás viendo este video en YouTube, suscríbete y busca el listado de videos que se llama Seminario Bíblico Global. Ahí encontrarás todas las clases que hemos impartido acá. Pero bueno, convencer. ¿Qué significa convencer? Convencer es algo que se logra a través del discurso con argumentos lógicos. Tú convences con argumentos lógicos, con todo lo que es pensante, con todo lo que es lógico en su estructura. Pero tú persuades con argumentos emocionales. Entonces, repito la diferencia. Convences con argumentos lógicos y persuades con argumentos emocionales. Para convencer a una persona hay que darle la lógica del asunto que estás tratando, pero para persuadir a una persona hay que llegarle al corazón, hay que tocar sus emociones, y ahí es cuando tú logras realmente convencer y persuadir. Entonces, dicho esto y explicado esto, vamos a la clase de hoy, que es cómo hacer que un discurso pueda ser convincente, o sea, que tenga los argumentos lógicos necesarios, pero también que pueda persuadir a las personas que me escuchan con argumentos emocionales. Y bueno, vamos a lo primero que hay que hacer en un discurso. Permítame borrar acá. Lo primero que hay que hacer en un discurso es que tenemos que, al elaborarlo tenemos que clasificar a nuestra audiencia. ¿Cómo se puede saber qué tipo de audiencia voy a tener? Vea esta diapositiva, véanla. ¿Cómo clasificar a la audiencia? ¿A qué tipo de público voy a hablar? Bueno, quiero decirles que hay 3 tipos de público, ¿no? Vamos a ponerlo ahí en las diapositivas, pero yo también lo voy a escribir acá. Hay un tipo de público que es visual, ¿no? Este es un tipo de público. Otro tipo de público es auditivo, y puedes verlo ahí también en la diapositiva, ¿no? Auditivo. Hay un tipo de público visual y hay otro tipo de público auditivo, pero el tercer tipo de público es un tipo kinestésico. Muy bien, ahí tenemos entonces a los 3 tipos de público que hay
en un discurso. Cuando tú impartes una prédica, cuando tú impartes una conferencia empresarial, cuando impartes un discurso en la universidad, lo que sea que estés haciendo, o una charla en tu empresa, siempre hay tres tipos de público: la gente que es visual, la gente que es auditiva y la gente que es kinestésica. ¿Y qué significa eso? Bueno, déjame explicarte. El público visual es aquel que siempre está con un lapicero en la mano y con sus notas, con un cuadernito de notas o con el teléfono tomando notas, y siempre está viendo al que expone, se te queda viendo si tú eres el expositor, él te mira de pies a cabeza y él toma todas las notas que puedas tú escribir en el pizarrón o que puedas proyectar en la pantalla, y él es muy visual. Ese tipo de público necesita ver, necesita estar atento con su vista. Pero el otro tipo de público es el público auditivo. Es aquel público que a veces está con su teléfono en la mano, pero no está viendo directamente a lo que tú estás haciendo en la plataforma, en el escenario, sino que él está aparentemente distraído, está como viendo para otro lado, como que no le interesara lo que tú estás diciendo, porque visualmente él no está aparentemente poniendo atención, pero sí auditivamente. Entonces, no creas que cuando alguien no te está viendo fijamente en tu discurso no te está poniendo atención. No vayas a creer eso. Hay que saber que hay tres tipos de público: el visual, que siempre va a estar con la mirada fija puesta en ti; el auditivo, que le entra toda la información a través de la parte auditiva, aunque no te esté viendo. Pero hay un tercer tipo de público, y es el público kinestésico. ¿Quiénes son estos? Bueno, kinestésicos son aquellos en los que necesitan que tú les toques, o que tú les pongas de pie, o que les digas dale una palmada a tu vecino, o etcétera. O si tú estás en una clase como la que yo estoy ahora, ¿no? Y puedo ver que un alumno no me está poniendo atención, que está distraído, entonces yo paso y le toco el hombro y digo, bueno, vamos a seguir adelante, y ese toque del hombro a él le hace volver a captar la atención, porque es un público kinestésico. Entonces, ya te dije, hay tres tipos de público: el visual, el auditivo y el kinestésico. Vamos a ver esta otra diapositiva. Para tener un discurso convincente y persuasivo, necesitamos proyectar siempre una imagen positiva. Tú no puedes tener un discurso que convenza y que persuada si tu imagen no es positiva. Si llegas nervioso, si llegas atemorizado, si te sientes acorralado. No. Tú, para proyectar una imagen que realmente convenza a la gente y que realmente persuada a los que te oyen y que hagan lo que tú quieres que hagan, tienes que tener una imagen que sea positiva en todo momento. Tu imagen debe ser positiva, debe captar la atención. La gente que te ve te debe mirar, y debe la gente estar tranquila sabiendo que al frente de ellos hay alguien con una actitud positiva que les está transmitiendo un mensaje especial. Actitud positiva no quiere decir que siempre estés riéndote ni con los dientes así. No. Actitud positiva se demuestra en tus acciones. ¿Te recuerdas de nuestra clase de la comunicación no verbal? Se demuestra en lo que tú estás haciendo en el escenario. Muy bien, vamos a ver esta otra diapositiva muy importante. La primera impresión que la gente se lleva de nosotros es la impresión que se queda para siempre. Voy a repetir esta diapositiva. Mira esto. La primera impresión que la gente se lleva de nosotros es la impresión que se queda para siempre en la mente de las personas. Y mira lo que dice, la voy a repetir de nuevo, mira lo que dice la segunda parte de la diapositiva. Dice, no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Así que la primera impresión tuya como orador, como conferencista, como predicador, como expositor, la primera impresión es la que cuenta, la que se queda en la mente de las personas. Si la gente ve cuando tú entras, que llegas con la corbata torcida, que todavía no te has peinado, que llegas con el saco desabotonado y con las mangas remangadas, y que entonces la gente va a ver que tú entras al salón de conferencias, pero esa primera impresión que tú diste es la que se quedó en la mente de la gente. Aunque después vayas al servicio de camerino, digamos, y te arregles y te peines y te pongas bien y ya entres diferente, esa segunda vez ya no causa una primera impresión.
Así que muy importante, la primera impresión es la que cuenta. Así que desde que tú llegues al lugar de la conferencia, desde que tú te presentes a ese lugar donde te invitaron para predicar o para exponer o para presentar tu discurso, tienes que presentarte de tal manera que la gente vea esa primera imagen tuya, que se quede en la mente y diga, wow, él es el que viene a impartir la conferencia, ella es la persona que nos va a impartir, wow, yo quiero escucharle, porque esa primera impresión es muy importante. No tienes una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Recuerda eso, nunca existirá una segunda oportunidad para que alguien cause la primera impresión. Eso es muy importante. Bueno, sigamos. Ahora sí, entremos de lleno a la parte del discurso. ¿Te recuerdas? Ya clasificamos al público, así que permíteme borrar esto de la pizarra y vamos ahora directamente a cómo se clasifica un discurso. Vamos a ver esta diapositiva. ¿Cómo debes estructurar tu discurso para que sea convincente y persuasivo? Vean ahí, me pongo de nuevo la diapositiva y voy a ir escribiendo aquí en el pizarrón. Hay un exordio que tú tienes que elaborar. Luego del exordio está el desarrollo del discurso, y luego del desarrollo está la parte del cierre. Muy bien, así que hay tres aspectos muy importantes que tú debes prestar atención, que tú debes tomar en cuenta para desarrollar un discurso que sea convincente y persuasivo. Así que vamos a ver esto, ¿de qué se trata? Primero, el exordio. Vamos a ver de qué se trata el exordio. Vean esta diapositiva. El exordio tiene un 40% del discurso. Voy a escribirlo aquí. Un exordio es el 40% del discurso. Vamos a ver cuánto representa el desarrollo. Vean esta diapositiva. El desarrollo del discurso tiene el 20%, si te das cuenta. Y el cierre del discurso, veamos esta otra diapositiva, tiene el 40% de nuevo. Entonces, si tú te das cuenta, veamos esto, aquí está ya la síntesis de esta diapositiva. Entonces, veamos esto por un momento. Si te das cuenta, hay 40% del exordio, 20% del desarrollo y 40% del cierre. Entonces tú me dirás, ¿qué será lo más importante de un discurso para lograr convencer y persuadir? Fíjate, lo más importante radica aquí. La parte vital de un discurso está en el exordio y en el cierre. Fíjate bien, no tanto aquí, ¿verdad? La parte vital de un discurso está en el exordio y en el cierre. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Nosotros cometemos muchos errores. Y el primer error que cometemos cuando nos toca hacer un discurso es que nos enfocamos solo en esta parte, solo en el desarrollo. Estamos viendo qué tema voy a impartir, cuáles son los subtemas, cómo me preparo, cómo elaboro estas diapositivas, qué es lo que puedo hacer. No, y ese es un error, porque solo estamos viendo el desarrollo y se nos olvida por completo el exordio y se nos olvida el cierre. ¿Qué es el exordio? El exordio es la introducción. El exordio es la introducción que tú le vas a hacer a tu discurso. Ahora vamos a ver cuáles son los diversos tipos de introducción que hay. El desarrollo es la parte central, es donde tú realmente convences, ¿no? En el desarrollo pones los argumentos lógicos sobre la mesa. Y el cierre es la parte de la persuasión. El cierre es aquel que va directo al corazón. El cierre es la parte emocional. Pero lo más importante de un discurso, si tú te das cuenta, el 80% de un discurso radica entre el exordio y el cierre. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Cómo hacer un buen exordio? Veamos esta diapositiva. ¿Cómo elaborar un buen exordio? Hay diferentes maneras de hacerlo. La primera manera, tú puedes empezar planteando una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo,
me invitan a mí, digamos que me invitan en tu empresa a hablar sobre cómo incrementar las ventas. Imaginemos que tu empresa vende productos y me invitaron para desarrollar una conferencia sobre cómo incrementar las ventas. Entonces yo tengo que plantear una pregunta, puedo plantear una pregunta en el exordio, ¿no? ¿Y cómo hago la pregunta? No voy a entrar directamente diciendo, señores, ¿cómo pueden incrementar las ventas? No, tengo que hacerlo de manera profesional, de manera preparada. Entonces yo puedo entrar al discurso y puedo decir, estimados señores, me han invitado para impartir esta conferencia con ustedes. ¿Se imaginan que el día de mañana todos fueran llamados a la oficina de recursos humanos de acá de la empresa y que les dijeran, oye, estás despedido, ya no tenemos dinero para seguir pagando tu salario, firma acá por favor y aquí está tu cheque de liquidación, muchas gracias por todo? ¿Qué pasaría por tu mente en ese momento si te despiden mañana? Fíjate, ya te hice una pregunta y esa pregunta captó tu atención. ¿Y tu atención qué? Emocional, con argumentos emocionales, persuasión. Y entonces, después de que toda la atención está captada, yo digo, bueno, ahora vamos a desarrollar nuestro tema. ¿Cómo pueden incrementar las ventas? Para que no lleguen en algún futuro a un despido laboral, hay que incrementar las ventas. Esta empresa se muere si no vende. Así que vamos a aprender eso. Y empiezo a desarrollar el tema. Y después del desarrollo llego al cierre. Y el cierre puedo hacerlo exactamente igual que el exordio, con una pregunta. Pero ahora, te pongo otro ejemplo. Otra manera de presentar un buen exordio es contando una frase célebre. Ya te dije, la primera manera puede ser con una pregunta. La segunda manera, contando una frase célebre, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, puedes decir, buenos días, me invitaron para hablar esta mañana aquí en la empresa de ustedes. Hace unos años, allá en Inglaterra, se encontraba Sir Winston Churchill parado frente a un grupo innumerable de estudiantes en esa escuela Harrow. Cuando Sir Winston Churchill toma el micrófono, pronuncia un breve pero conmovedor mensaje. Dijo simplemente, jóvenes, nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos. Jamás, 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 jamás. Y dejó el micrófono y se fue. Y los jóvenes de Harrow se quedaron tan emocionados y tan absortos con el discurso del primer ministro de Gran Bretaña, que años después, cuando los entrevistaron, les dijeron, ¿qué hizo diferente la vida de ustedes como estudiantes universitarios? ¿Y qué hace diferente la vida de ustedes ahora como profesionales? Y todos dijeron, simplemente escuchar aquel día a Sir Winston Churchill nos hizo diferentes. Nos dijo que no nos diéramos por vencidos jamás en nuestra vida. Hoy he sido invitado para hablar sobre cómo incrementar las ventas. Muchas veces en ese trajinar de la vida, en ese ir y venir, estamos tan estresados que se nos olvida lo más importante de esta compañía, que son las ventas. Pero no tenemos que darnos por vencidos. Hay días difíciles, hay días de grandes problemas, hay días que no vendemos nada. Pero aquí vamos a aprender a través de este discurso cómo no darte por vencido aunque tengas días malos. Y empiezas a desarrollar tu discurso. Entonces ya te expliqué. Y como tú haces un buen exordio, el exordio, ¿qué significa exordio? Exordio significa excitar a la gente a que me escuche. ¿Te das cuenta? Entonces ya te dije, un buen exordio es plantear una pregunta. Otro buen exordio es contar una frase célebre, como la que yo hice de Sir Winston Churchill. Pero hay muchas maneras de hacer un buen exordio, como por ejemplo contar lo que está pasando en el día a día acá en nuestro contexto de país. Contar lo que está pasando en el mundo. Llevar a la reflexión a la gente. Tú tienes que ver cuál exordio es el que a ti te queda mejor. Y úsalo, porque si utilizas un buen exordio en los primeros 3 minutos de tu conferencia, seguramente tu discurso ya está persuadiendo, porque el exordio va a las emociones. Y luego, haz un buen planteamiento de tu tema. Haz un buen planteamiento, pero recuerda, el exordio tiene 40% de probabilidades de ganar el discurso.
Si haces un buen exordio, ya caminaste 40% a favor tuyo. Y luego viene el desarrollo. En el desarrollo, obviamente, prepárate con argumentos que convenzan, argumentos lógicos. Prepárate de buena manera. Ya tienes un buen exordio, 40, y ahora un buen desarrollo, 20. Y luego llega el cierre. Y al cierre, si lo haces bien, si concluyes bien, tienes otro 40%. ¿Y cómo se hace un buen cierre? Bueno, el buen cierre se hace exactamente igual que un exordio. Tienes que sentarte a reflexionar cuando ya terminaste de elaborar el discurso, cuando ya lo hiciste, cuando está impreso el discurso, o lo tienes en tu tablet, en tu computadora o en tu teléfono, listo para llevar a presentar al público. Tienes que pensar y decir, momento, ¿cómo voy a terminar? Siempre tienes que tener una parte que engancha a las personas a tomar la acción que tú quieres que tomen. Y de esa manera puedes terminar un discurso cuando vuelves a tocar el argumento emocional, la persuasión, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, hemos escuchado a lo largo de esta conferencia cómo incrementar las ventas en nuestra empresa. Ahora, ¿qué acciones vamos a tomar? ¿Se imaginan ustedes? Y vuelves al inicio, ¿no? Con la pregunta que yo puse en mi primer ejemplo. ¿Se imaginan ustedes que el lunes próximo los llamen a la oficina de recursos humanos y les digan, están despedidos, no tenemos recursos para continuar? ¿Qué harían ustedes en ese momento? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo reaccionarían ante una situación de despido laboral? Es fácil. Ahora ya tenemos todas las herramientas y todos los argumentos y todas las armas que les he dado en esta conferencia para que eso nunca suceda. Pero si un día sucede, ustedes tienen las herramientas para salir adelante en la vida a través del campo de las ventas. ¿Por qué? Porque ya están ustedes preparados para enfrentarse a los desafíos y a las dificultades de esta vida moderna. Hoy es el día de tomar acción. Hoy es el día de hacer tu trabajo de mejor manera. Hoy es el día de salir al mercado e incrementar las ventas. Mañana no existe. Mañana es el día en que los haraganes triunfan. Pero hoy es el día en que tú y yo podemos triunfar. Deja que mañana triunfen los haraganes. Tú y yo vamos hoy, levántate de esa silla hoy, vamos, terminemos esta conferencia, levantémonos todos de esa silla y vamos con fuerza, vamos con coraje a la calle, porque hoy es el día de incrementar las ventas. Y entonces tú cierras con argumentos emocionales, la gente empieza a aplaudir, la gente dice, sí, yo puedo salir adelante, y empiezan a cargarse de esa energía que tú les diste en el cierre de tu conferencia, y ahí van todos a hacer lo que tú quieres que hagan, porque hiciste un buen discurso que convenció con argumentos lógicos en tu desarrollo, pero que persuadió con argumentos emocionales en tu exordio y en tu cierre. ¿Cómo hacer un buen discurso convincente y persuasivo? Bueno, ya te di todas las herramientas en esta clase. Espero verte de nuevo en la próxima clase. Estamos en el Seminario Bíblico Global. Hablamos de dos temas importantes: comunicación y teología ministerial. Así que prontamente empezaremos a hablar de teología y a desglosar los temas importantes de la escatología bíblica. No puedes quedarte sin ver estos videos. Así que ánimo, ahora que llegaste hasta el final del video, puedes compartirlo con alguien y puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Hay clases gratis que está dando André Carías desde Guatemala en el Seminario Bíblico Global. Te comparto esta clase, suscríbete al video y vamos, aprendamos juntos. Yo les aseguro que aquí vamos a formar un gran equipo de buenos comunicadores, pero también de buenos teólogos que interpretamos la verdad de las Escrituras. Que Dios los bendiga. Saludos desde la hermosa ciudad de Guatemala. Soy André Carías. Nos vemos en la siguiente clase.